Buenas. La clase de hoy va a ser sobre convergencia de sucesiones de funciones holomorfas y meromorfas. Así que quiero empezar haciendo un ejemplo similar a uno que hicieron con Daniel sobre cómo escribir a pi cotangente de pi z como una serie de funciones meromorfas sencillas. Entonces voy a hacer algo parecido, pero para otra función. Entonces la función que vamos a estudiar es la siguiente. Tenemos la función f de z, que es 1 sobre e a la z más 1. Bien, esta función es una función meromorfa y obviamente sus singularidades son polos que se dan en los lugares donde se anula el denominador, y esos lugares son precisamente los puntos de la pinta kpi con k impar, ¿no? Con k entero impar. Bueno, es muy difícil ver que son polos simples, y de hecho uno puede determinar más o menos fácil los residuos haciendo el cociente, haciendo el límite que ya aprendimos ¿no? Hay que hacer un límite con L'Hopital, es una cuentita y sale cuál es el residuo. Entonces el residuo yo digo que es menos 1 en todas las singularidades, con residuo menos 1 en los puntos kpi con k entero impar. Bien, entonces lo que voy a tratar de hacer es considerar la siguiente otra función. Entonces lo obvio que uno podría intentar hacer es, bueno, si yo ya sé cómo se porta esto en todas las singularidades, ¿no? Tiene un polo con un residuo que entiendo. Entonces podría intentar sumarle, o mejor dicho, restarle la parte principal que uno tiene en cada polo, y de esa manera obtener una función holomorfa. ¿Okay? Eso sería lo que estoy intentando hacer. Entonces, acá me va a armar mi función g, que consiste en la suma de todos los polos. Entonces, sin preocuparme demasiado en principio por cuestiones de convergencia, voy a escribir qué es lo que me gustaría tener. Acá me gustaría tener algo de este estilo, ¿no? Ese menos 1 de arriba es precisamente porque ese es el residuo, ¿ok? Y si esa serie de funciones meromorfas convergiera, entonces la diferencia entre f y g sería una función entera, ¿ok? Y el chiste es que en casos favorables esa función entera se puede determinar explícitamente y es fácil. Y eso va a ser lo que va a pasar en este ejemplo concreto, ¿ok? Y de esta manera uno obtiene una forma alternativa de escribir a esta función como una serie de funciones meromorfas, ¿ok? Y funciones meromorfas muy sencillas porque son tipo fracciones simples estas, ¿no? Bien, entonces para darle un sentido un poco más concreto a esto, escribamos esta suma que está indexada sobre z por una suma indexada por un conjunto un poco más entendible. Lo que voy a hacer es agrupar los sumandos correspondientes a k enteros, voy a agrupar el de k y el de menos k, ¿no? Y voy a hacer la suma solo sobre los positivos. Entonces esto es la suma sobre los k mayores que 0 impares de, y ahora vendrá menos 1 z menos kpi más menos 1 z más kpi. ¿Ok? Y acá uno, haciendo la cuentita, agrupando el denominador, me queda una diferencia de cuadrados, que en este caso es z cuadrado más k cuadrado pi cuadrado. ¿Ok? Y el numerador, digo, me queda menos 2z. Bueno, y esto lo dejo como ejercicio, pero no es muy difícil ver que esta expresión es una serie que converge normalmente. ¿Ok? Uno compara con la serie sobre compactos esto, ¿no? Eso sale comparando con la serie 1 sobre k cuadrado y haciendo alguna cota por ahí, pero no es demasiado difícil como ejercicio, pero escribámoslo. Yo digo, no es difícil ver que esta serie, y cuando digo esta serie me refiero a esta serie, converge normalmente en compactos. Bueno, en consecuencia define una función meromorfa que tiene las mismas partes principales en cada singularidad que f. Entonces, por lo tanto,
f menos g es una función entera. Y en este caso es tan favorable nuestra situación que más que entera es constante, ¿ok? Y eso es lo que vamos a tratar de probar ahora. Y para ver que es constante, dado que es entera, vamos a usar el teorema de Liouville y vamos a ver primero que es acotada, ¿ok? Entonces, y vamos a trabajar eso en varios pasos. Digamos que es acotada. Entonces, algunas observaciones. Yo digo que es fácil ver que, bueno, en primer lugar, yo digo que tanto f como g son funciones que son 2πi periódicas. En el caso de f, eso es fácil de ver porque el parámetro de f es z y el único lugar donde aparece z en la expresión es acá, en e, y justamente e es 2πi periódica, así que más vale que f también va a serlo. Y en g es fácil verlo en esta expresión, ¿no? Porque si yo ahí en esa expresión a z le sumo un múltiplo entero de 2πi, lo único que hace eso es correrme la indexación un poco, pero como estoy sumando sobre todos los enteros, es lo mismo al final del día, ¿ok? Entonces, eso está bueno porque eso, a la hora de hacer la cota final, voy a tener que trabajar nada más en franjas de alto 2πi, ¿no? En vez de tener que trabajar sobre todo el plano complejo a la vez. Buenísimo. Y además, también es fácil controlar el comportamiento de f cuando me voy a números de parte real muy grande o muy negativa, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, por ejemplo, que el módulo de f es menor que, digamos, 2, por decir algo, cuando la parte real en módulo es lo suficientemente grande. ¿Y por qué es eso? Y bueno, volvamos a la expresión de f. Si z es un número de parte real muy grande, con grande me refiero a muy positivo, esto tendrá módulo muy grande, en consecuencia todo el denominador será muy grande, módulo, entonces esta expresión va a ser en módulo muy cercana a 0. ¿Ok? Y si el z tiene parte real muy negativa, esto va a tener módulo muy pequeño, entonces esto va a estar muy cerca de 1, entonces este cociente va a estar muy cerca de 1 también. ¿De acuerdo? Pero en cualquiera de los dos casos, si el módulo de la parte real es lo suficientemente grande, esto seguro está controlado por 2. ¿Ok? Bien. Bueno, y ahora tratemos de tener cierto control sobre g, y para eso vamos a tener que trabajar un poquito más, pero bueno. Entonces para g vamos a empezar escribiendo la suma de una forma un poco más cómoda. Vamos a separar la suma en dos cachos. Una va a ser los k's menores a 2 módulos z pi, siempre los k's impares. Y del otro lado todo el resto. Entonces empecemos por la primera de las dos sumas, que es la más fácil. Entonces voy a dejar de escribir todo el subíndice, pero acuérdense que la primera es sobre los que son menores a ese número. Entonces acá viene, bueno, el módulo de menos 2z sobre z cuadrado. ¿Cómo es? Más k cuadrado pi cuadrado. ¿Ok? Entonces voy a sacar o sea, esto yo digo que es igual al módulo de... Voy a sacar el menos 2 y voy a sacar un z cuadrado dividiendo. ¿Ok? Bueno, y de hecho... Ok. Voy a escribir z nomás, porque a pesar de que saque un factor de común z cuadrado de abajo, ese z cuadrado se cancela con el z de arriba. Entonces de arriba me queda un 1, nada más. Y abajo me queda 1 más, y me quedará k cuadrado pi cuadrado z. ¿Ok? Bueno, esto es obviamente menos igual que 2 sobre el módulo de z de esta suma y ahora este módulo.
¿Ok? Bien, ahora por cómo elegimos al tamaño de estos k's, este denominador es siempre... o sea, lo que digo es que cada uno de estos sumandos seguro es menor en módulo a 1. Y en consecuencia, esto está acotado por la cantidad de sumandos, por dar una cota muy bestia. Y esos son los números impares menores a 2 módulo de z de pi. Bueno, esto seguro está acotado a lo bestia por 2 módulo de z sobre pi, ¿no? Y esto es 4 sobre pi. Así que listo. Esto me da un control con un numerito de la primera parte de la suma. Digamos la segunda. Entonces tenemos de nuevo esto. Y ahora estamos sumando sobre los k's impares mayores o iguales a 2 módulos de z pi. Entonces arranco sacando un factor común 2z y metiendo el módulo dentro de la suma. Entonces me queda algo así. Ok. Y ahora, insisto, estoy en los k's mayores o iguales a 2 módulo de z pi. En particular, eso te dice que si pasas esto para el otro lado, te queda que el módulo de z es menor o igual a k pi sobre 2. Entonces esto seguro que en módulo será más pequeño que meter el módulo en el denominador abajo, separar la suma, y esto será menor que 1 sobre k pi sobre 2 al cuadrado más, eso reemplazar acá, ¿no? Acá, por la cota, más k cuadrado pi sobre 2. K cuadrado pi cuadrado. Ok. Y ahora esta suma de abajo no es otra cosa que 5 cuartos de k cuadrado pi cuadrado. Entonces esto es 10 cuartos, no importa tanto qué número es, simplemente es un número de esta suma. Y esta suma, acuérdense de nuevo que no estoy escribiendo esto porque es un choclo, pero estoy sumando sobre los z impares, perdón, sobre los k impares que cumplen cierta condición. Que quizás ahora valga la pena escribir cuáles son, porque voy a hacer otra cosa más con eso. Pero no, son los k mayores o iguales que 2 módulo de z pi. Bueno, ¿cuál sería la idea ahora? Lo que voy a hacer es... Esta es una serie de términos positivos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es el criterio este de comparación integral, que te deja cambiar... O sea, lo que dice el criterio de comparación integral es que te deja decidir la convergencia de una serie en términos de la convergencia de una integral. Pero lo que vale es que siempre que tenés una serie de este estilo, la puedes acotar por una integral así. ¿Ok? Donde el término general acá es el término general de la serie, es lo que tiene que ir como función integrando acá. Así que voy a hacer exactamente lo mismo para obtener una cota acá. ¿Ok? Entonces esto será menor o igual que lo mismo con lo que empecé. Y acá la integral entre infinito y menos 1 más el límite de abajo de, y acá vendrá 1 sobre t cuadrado pi cuadrado de t. Bueno, esa integral no es muy complicada de calcular, no la hace. Y esto da lo siguiente. Queda menos 1 más 2 módulo de z sobre pi abajo. Y bueno, ahora estamos, yo digo que esto es menor que una constante, si el módulo de la parte real, por ejemplo, es lo suficientemente grande. ¿No? Porque para parte real de z lo suficientemente grande, este cociente va a estar bien cerca de 1 y estamos. Genial. Entonces tenemos ahora, juntando estas dos partes, tenemos un control
para el tamaño de G cuando la parte real de Z es lo suficientemente grande. Y entonces ya estamos, ¿no? Porque en consecuencia, yo lo que quería ver es que f menos g es acotado. Pero bueno, ahora f menos g es 2pi periódica. Eso lo sabemos, porque tanto f como g lo son. Entonces, y además, en esta franja, esta es una franja donde, si acá nota de altura, esto está a altura 0, esto está a altura 2pi. Yo lo que sé es que tanto f como g, cuando me voy en parte real a menos infinito o a más infinito, están acotadas. Entonces esto está acotada, digamos, acá, hasta cierto punto, ponele, y acá. Entonces en ese dominio son acotadas. Y en esta región verde que me quedó acá, es una región compacta, y f menos g es holomorfa en todos lados, así que en la región verde tengo una cota por compacidad, y en la región roja tengo una cota por... porque obtuvimos una cota en esa región, explícitamente. Entonces, si quieren, por un argumento de compacidad, f menos g está acotada. ¿Qué pasa? Ahí va. Está acotada en la región verde. Y nuestras cotas funcionan en la región roja. Bueno, eso prueba que f menos g está acotada en la banda, y por periodicidad f menos g está acotada en todos lados. Entonces luego, por Liouville, f menos g es constante. Y bueno, determinemos cuál es esa constante. Hagamos... evaluemos en 0, ¿no? F en 0 es 1 sobre E0 menos más 1, ¿no? Y eso es un medio. Y G en 0 es... bueno, tenemos acá G. Acá, ¿no? Y es una serie donde el numerador siempre tiene un z, ¿no? Así que cuando vuelvo en 0 eso me queda 0 y abajo algo positivo, así que eso siempre es 0. Entonces la diferencia es f menos g es constantemente un medio. Entonces así, f, o mejor escribamos quién es f, 1 sobre ez más 1 no es otra cosa que un medio más, o menos, así que un poco más prolijo, la suma entre los k positivos impares de 2z sobre z cuadrado más k cuadrado pi cuadrado. Ok, y llegamos a otra expresión análoga a la de pi por cotangente de pi z, que es la que vieron en la teórica. Okay. Buenísimo. Quiero contar otra dirección en la que apunta el teorema de Mittag-Leffler. El teorema de Mittag-Leffler lo que te garantiza es que siempre vas a poder hacer un tratamiento de este estilo para poder reexpresar una función meromorfa sacándole sus partes principales. A veces es un poco más de trabajo porque lo que intentás en primer lugar poner acá, que es simplemente la suma de los polos, eso no siempre converge, pero lo que te dice Mittag-Leffler es, bueno, lo puedes arreglar con polinomios para poder acelerar la convergencia. Pero en casos favorables funciona bastante bien. Pero además es importante el teorema por otro motivo, que es el siguiente, lo que digo es que el teorema de Mittag-Leffler implica lo siguiente, implica que si vos tenés cualquier sucesión Bn que tiende a infinito o una tira Bn finita, pero en fin, el punto es una tira Bn de cosas que no acumulan en ningún lado.
de plano. Y tengo una sucesión P sub n de polinomios. Entonces existe siempre una función meromorfa f tal que, y esto que escribo acá es la parte principal de la función f, que la parte principal de f en el punto b sub i sea el polinomio que yo quiero, evaluado en 1 sobre z menos b sub i. Entonces básicamente esto lo que me dice es que si vos me das una serie de puntos y me decís, bueno, las partes principales tienen que ser esto, esto y esto en estos puntos, siempre se puede hacer eso, siempre siempre va a existir una función meromorfa que tiene exactamente las partes principales que yo quiera. Y la única limitación es la obvia, es que los puntos en donde estoy poniendo polos no pueden acumular en ningún lado. Pero ni bien mi sucesión de puntos verifica eso, listo, esto se puede hacerlo más bien. Y eso es interesante porque tiene consecuencias teóricas como la siguiente, que me parece una propiedad interesante, es la siguiente, que si vos me das f y g enteras, sin ceros en común, entonces existen funciones enteras a y b tales que a por f más b por g es 1. ¿Okay? Esto es la identidad de Besut que vino en álgebra 1, pero en otro contexto totalmente distinto, que es el de las funciones enteras. ¿Okay? Fíjense que uno puede comparar esto con el caso de los polinomios, ¿no? Acá la hipótesis de ser coprimo es no tener ceros en común. Y uno cuando ve esto para polinomios, no sé si se ve esto en álgebra 1 o en álgebra 2, pero bueno, no importa. Si querés hacer este enunciado para polinomios, lo que tenés que pedir también es que no tengan ceros en común, porque no tener ceros en común es lo mismo que el máximo común divisor sea 1. ¿Okay? Pero en este contexto vamos a pedir esta como nuestra hipótesis de coprimalidad. ¿Okay? Bueno, probémoslo esto. Entonces, la demostración es algo así. Yo lo que sé es, por Mittag-Leffler, sé que existe una función h meromorfa en C con la siguiente propiedad. Los polos de h van a caer justo sobre los ceros de g. Y además voy a pedir esta h con esta propiedad. Voy a pedir que la parte principal de h en un Zn sea la parte principal de 1 sobre fg en Zn. Y esto lo voy a pedir para todo Zn un 0 de g. Enseguida se va a ver por qué la estoy armando con esta pinta a la función. Bien. Entonces yo digo, propongo elegir a como h por g. Esta, recordemos que yo necesitaba que sea entera. Yo digo, esto es entero. O mejor dicho, si querés, es una función meromorfa, pero que no meromorfa, es una función con singularidades aisladas, pero todas removibles, entonces no va a haber problema. Entonces veámoslo. Yo lo que digo es, el único lugar donde podría llegar a tener problemas se dan en las singularidades de h, ¿no? Porque g es entera. Y las singularidades de h son precisamente polos que se dan en los ceros de g. Entonces estos se dan ceros de g. Y lo que pasa es que ahí el desarrollo principal de h coincide con el de 1 sobre fg. Si vos haces 1 sobre fg por g, esto es holomorfo en todo punto de los ceros de g, porque los ceros de f
y los ceros de G son disjuntos, ¿no? Entonces, acá los ceros de G se cancelan con lo que está dividiendo y el 1 sobre F no se anula ahí. Entonces la singularidad ahí se arregla. Y esto es... Y bueno, es... Si escribís a 1 sobre Fg como su parte principal, en digamos Zn, y alguna parte holomorfa, esto vendrá multiplicado por G. Bueno, acá, de nuevo, la parte que trae la que podría llegar a traer problemas es la parte que ocurre al multiplicar la parte principal con G. Esta parte es holomorfa, así que no molesta. Pero esa parte principal no es otra cosa que la parte principal de H por construcción de Zn por G. ¿Ok? Entonces, esto te dice que Hg tiene singularidades evitables en los 0 de G y luego A es entera. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos nuestra A. Y el punto es el siguiente. Ahora, si yo quiero ahora definir una cierta B, de modo que pase a F más BG igual 1, bueno, no tengo demasiada alternativa, ¿no? Porque ya la elegí, dije que debería ser H por G. Entonces B, despejando, debería ser 1 menos HG de F. HG, recuerden que es A, dividido G. ¿Ok? Entonces me alcanzaría con ver, esto, de nuevo, en principio, es una función... ¿Qué cosa? Es una función meromorfa que en principio tendría problemas en los ceros de G. Entonces lo único que hay que ver otra vez es que las singularidades en los ceros de G son evitables, ¿ok? Entonces, para asegurarnos de que de que B defina una función entera, debo ver digamos que los puntos z sub n que son 0 de G son singularidades removibles o evitables. ¿Ok? Y para eso lo que tengo que ver es que el orden de anulación de esta función en esos puntos es mayor o igual al de esta función. ¿Ok? Pero bueno, ahora, si tengo un z sub k, 0 de G, bueno, ¿qué pasa? Yo lo que digo es, como H elegí que tenga la misma parte principal que 1 sobre F de G en cada uno de estos puntos, esta función es holomorfa en un entorno de ZK, entonces esto se escribe como cierto desarrollo en serie de potencias, así. Escribámoslo con n, así no se marean con los subíndices, esto es AN de Z menos Z a la K a la N. Bien. Entonces, multiplicando por FG a ambos lados, queda que 1 menos HFG, que es lo que tengo acá, este numerador, esto será multiplicar este Taylor, que ya tenía, por el Taylor de FG, que será, no sé, BM Z menos ZK a la M de M. ¿Y en dónde empieza este Taylor? Y bueno, empieza en el orden de anulación que tiene ZK
para el producto de f y g. Pero la zk era un cero de g, y los ceros de g son disjuntos de los ceros de f. Entonces este orden de anulación de zk en fg coincide con el de zk en f, en g nada más, ¿no? Pues el de f no aporta nada. ¿Ok? Y bueno, entonces esto te dice que el orden de anulación de 1 menos h de fg es como mínimo el orden de anulación de g, y probablemente más grande si esta serie arranca recién en un término posterior al 0, ¿no? Entonces, esto nos deja concluir que el orden de anulación de zk para 1 menos h de fg seguro que es mayor o igual al orden de anulación de zk en g. Y en particular eso te dice que este cociente tiene singularidades evitables en todos los ceros de g, ¿no? Bueno, entonces, perfecto. Por lo tanto, b es entera, o b puede extenderse a una función entera si quieres. Y entonces, por cómo elegimos a b, es el caso que AF más BG es igual a 1, ¿no? Como queríamos. Y estamos ahí, ¿no? Ok. Buenísimo. Y quiero hacer un último comentario sobre el teorema de Montel y usarlo para resolver uno de los ejercicios de la guía. El teorema está bueno, es como una versión un poco más potente del teorema de Arceláscoli para el contexto complejo, ¿no? Entonces lo que dice es que toda familia de funciones f contenían holomorfas de omega, localmente acotada, es normal. Y con normal, lo que significa normal es que admite una subsucesión convergente. Si recuerdan el teorema de Arceláscoli, en avanzado, lo que dice es la misma conclusión que algo, acá lo dije mal, ¿no? Es que toda sucesión tomada en f admite una subsucesión convergente. Las hipótesis que uno pide para una familia de funciones continuas a valores reales, para que esto ocurra, para que cualquier sucesión tomada allí tenga una subsucesión convergente, lo que necesitas es que sea equicontinuas y equiacotadas. Acá cambias esas dos condiciones solo por una condición de acotación local. Pero ya lo del módulo de continuidad que sea uniforme para todas las funciones queda garantizado por el hecho de la acotación local. Les dejo para que verifiquen que esto no es cierto nuevamente en el contexto real, pero es fácil ver que esta familia de funciones reales obviamente es localmente acotada, porque de hecho es acotada en todos lados, todas por 1, ¿no? El seno real está acotado por 1, sin embargo esas funciones, esa sucesión de funciones no admite ninguna subsucesión convergente, eso no es muy difícil de probarlo, y el punto es que no están dadas las hipótesis para usar Arceláscoli, porque estas ni a palo son equiacotadas, ¿no? A medida que el n crece, el módulo de continuidad es cada vez más chiquito. ¿Ok? Bien. Y lo que quiero hacer es usar este teorema para probar uno de los ejercicios de la guía, que es el siguiente, que dice que esta familia de funciones, mejor dicho, esta sucesión de funciones, converge a la función e a la z. ¿Okay? Y esta convergencia, de nuevo, es la convergencia en el espacio de funciones holomorfas, que es la convergencia uniforme en compactos. ¿Bien? Entonces, para esto voy a querer usar el teorema de Montel,
y voy a arrancar viendo que la familia de funciones 1 más z sobre n a la n es localmente acotada. ¿Ok? Entonces veamos eso. Yo digo, la familia esta es localmente acotada, pues, digamos, si K es un compacto, y bueno, ahí 1 más zn a la n es menor o igual que, y bueno, acá entro el módulo dentro de la suma, y el módulo de z en un compacto es menor que cierto m, y ahora ese m es un número real positivo y sabemos que estos siempre son aproximaciones por debajo para la exponencial, ¿no? Para la exponencial real. Entonces esa cota es uniforme dentro del compacto para toda la familia. ¿Bien? Entonces esto prueba que esa familia es localmente acotada. Y en consecuencia, por el teorema de Montel, lo que sale es que cualquier subsucesión de esta sucesión de funciones tiene una subsucesión convergente. Entonces, si a mí me interesa probar lo que a mí me gustaría probar es que esta cosa converge a esta función. Y lo único que sé en principio, por Montel, es que cualquier subsucesión de esto tiene una... o mejor dicho, cualquier sucesión tomada de esta familia tiene una subsucesión convergente. Entonces, lo que más tiene sentido hacer, teniendo en cuenta que tenemos estas hipótesis, es, yo intentaría al menos, usar este lema de avanzado que dice que esta sucesión converge a esto, si solo si toda subsucesión de esta sucesión tiene a su vez una subsucesión que converge a este límite. ¿Ok? Entonces voy a ver eso. Lo que digo es que para ver que estas cosas que voy a llamar fn's convergen a e a la z uniformemente sobre compactos, yo lo que digo es que como esa convergencia es métrica, basta ver que, digamos, toda subsucesión f sub nk admite una subsucesión fnkj que converge a e a la z. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que digo es, ahora bien, como esto, la familia de fnk es una familia localmente acotada también, bueno, entonces fnk admite una subsucesión convergente. Que converge a cierto f. No sé nada de este f más que es holomorfo, ¿no? Porque el espacio de funciones holomorfas es cerrado en esta métrica. Pero ojo, además, lo que sabemos ya de avanzado es que 1 más x sobre n a la n converge para x real a e a la x, ¿no? Entonces lo que sé es que, bueno, esta subsucesión converge a f, pero seguro que sobre R tiene que valer que esto converja puntualmente a e a la x. ¿Ok? Entonces, esta f misteriosa no tiene más que coincidir sobre R con e a la x, pero como es holomorfa en todo C, entonces por el principio de identidad debe ser f igual a e a la z en todo el plano complejo. ¿Ok? Y listo, porque lo que probamos finalmente es que toda subsucesión tiene una subsucesión que converge a e a la z, y entonces fn converge a la z, que es lo que queríamos ver. Bueno, eso es todo por hoy.